Pues Shalom Alejem a todos, gracias por estar presente el día de hoy, los que se dieron el tiempo para conectarse. Vamos a hablar ahorita de un tema que a mí me apasiona mucho, que en general creo que es muy importante para todo el que toma su relación con Dios y el judaísmo en particular muy seriamente, porque si tenemos una manera muy especial de relacionarnos con Dios, es más, si tuviéramos las dos principales maneras en las cuales nos relacionamos con Dios, con el creador del universo, con Hashem, como nos los puso en la Torá, estas dos maneras en las que nos relacionamos con Él realmente sería a través de el estudio de la Torá y a través de la tefilá. Entonces ya tenemos un curso de tefilá los martes para quien quiera agregarse. Ahorita en un ratito más mandamos el enlace para que puedan unirse al grupo de WhatsApp. Sin embargo, ahorita ya también tenemos, empezamos, quise hacer esta clase donde realmente no tiene que ser una serie de clases, aunque también podría hacerlo porque este contenido es muy, muy vasto. Hablar del estudio de la Torah puede tomarnos una clase, puede tomarnos una serie de clases y ahorita lo vamos a tratar de hacer lo más condensado posible. Mientras estaba haciendo la presentación siento que fue muy técnico, pero esperemos que podamos hacerlo de una manera que pueda ser digerible para todos los que están conectados y que pueda ser de utilidad como para mí fue. A mí fue de gran utilidad esta información y puedo decir que una de las razones por las cuales he llegado al nivel de entendimiento y de conocimiento en el estudio de la Torá, que obviamente estoy muy, muy apenas empezando, pero lo que sé ha sido gracias mucho a este método de estudio, que muchas veces nos dicen, ok, tienes una obligación de estudiar Torah, ¿no? Y tienes la obligación de saber muchas cosas, porque para ser judío y para estar metido en todo esto tienes que saber muchas cosas, pero no nos dicen, no nos enseñan el método de estudio de Torah y muchos llegamos a esto pensando que nuestro cerebro nos sirve. Muchos llegamos al estudio, al judaísmo, al estudio de la Torah pensando que no tenemos buena memoria, pensando todas estas creencias limitantes que llegamos a creernos puede ser por maestros que no supieron educarnos correctamente, puede ser por mil razones que sean, llegamos a un sentimiento, a una sensación de que no sé, de que no soy bueno para estudiar Torah, de que mi mente no sirve, etcétera, etcétera. Y realmente no es eso, o sea, ponte a pensar de que tu cerebro es el artefacto más increíble, uno de los artefactos más increíbles que existe en toda la creación. O sea, realmente el cerebro humano es mejor que cualquier computadora, mejor que cualquier inteligencia artificial. La única ventaja que hay de la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial tiene como tal tiene mucha información metida allá adentro. Y tú muchas veces no lo tienes. Entonces, si tú quieres llegar a hacer mejores cosas de las que hace la inteligencia artificial, pues entonces simplemente tienes que empezar a meterle información. Porque nuestra mente, tu mente, todos nosotros, Hashem no crea basura, como dice Rav Y. Jacobson. Hashem no crea basura. No hay ninguna persona que su cerebro no sirva. No existe tal cosa. Puede ser que haya personas que su cerebro sea diferente, que piensen diferente, que piensen como por ejemplo personas que tienen autismo, cosas por el estilo. Su cerebro funciona de manera diferente. Eso no significa que no puedan aprender. Aprenden de manera diferente y que no nos vamos a meter en todos esos temas. Es otro tema por particular. Pero el caso es que los cerebros de todas las personas que fueron creados sirven de una manera única y especial. Simplemente que muchas veces no nos enseñaron cómo sacar el mejor provecho de él. Y parte de esta clase, justo parte de esta masterclass es para poder enseñarles a ustedes lo que yo he aprendido y que me ha servido muchísimo para poder lograr dominar este tema del estudio de la Torá, que es un tema muy, muy apasionante. Quien pueda aprender sus cámaras me ayuda mucho para yo poder tener el feedback de que saber que estoy hablando con personas, muy gracias a los que ya lo tienen encendida y los que pueden encender, mejor. Así yo estoy teniendo mi retroalimentación de si los estoy aburriendo o no, y más en una clase como esta que puede llegar a ser muy técnica, ¿ok? Vamos a ponernos a leer más o menos, no bastantito, pero vamos a ponernos a leer, ¿ok? Y la idea es que podamos ir entendiendo las diferentes fuentes y podamos comprenderlas a profundidad. Y ahí les va. Vamos a ir comenzando en nuestro viaje del estudio de la Torá. Entonces, empezamos con la primera fuente, que primero
quiero que vean esta imagen. Les iba a poner primero la fuente, pero va a ser mucho texto, les iba a asustar, entonces mejor les ponemos primero la imagen, ¿no? Vean esta imagen. Se ve muy bonita la imagen, ¿no? Tenemos una imagen muy bonita y una imagen no tan bonita en comparación. Y cada una representa lo que es nuestro cerebro. El cerebro de algunos va a sonar como va a parecerse a la imagen de nuestra izquierda, a este jardín tan bonito con su huerto, etcétera, todos sus caminitos. El cerebro de algunos es la imagen que está en la izquierda, en la parte de arriba. El cerebro de otros se parece más a la imagen que está en la parte de abajo, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? Es lo que vamos a estar aprendiendo aquí. Empezamos con la primera fuente. La primera fuente, no lo lean todavía, espérense a que lo leamos juntos porque se les voy a dar una introducción primero. Y esta fuente que tenemos enfrente es la introducción a un libro muy importante que se lo recomiendo mucho que lo compren todos, que se llama el Derech Hashem. El Derech Hashem, escrito por el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, una luminaria del pueblo judío que vivió hace aproximadamente 300 años, en el año 1700 de la Era Común, escribió libros muy, muy impresionantes, varios de ellos traducidos al español, como el Derech Hashem está traducido al español, también el Mesilat Yesharim, la senda de los rectos, también está traducido al español. Y son libros que son... lo que hizo el Ramjal, tenía una mente que te podía estructurar cualquier área de la Torah y te lo daba de una manera muy sencilla de entender. Entonces, el Derech Hashem es un libro que fue escrito para explicar los conceptos de la fe básica del judaísmo. Entonces, si una persona quisiera aprender como los conceptos básicos de la fe judía, este es un buen libro por donde podría uno empezar. No es sencillo de leer, como podrán ver aquí ya con el lenguaje que vamos a estar leyendo. Sin embargo, es muy importante y vale la pena hacer ese esfuerzo de leerlo y de tratar de comprender las palabras que dicen, como lo vamos a empezar a hacer ahorita. Y me encanta su introducción, porque la introducción nos dice justo cómo deberíamos estar aprendiendo, qué debería ser nuestra meta cuando aprendemos. Y vamos a leerlo juntos y les voy a ir explicando, ¿les parece? Entonces dice así: la ventaja de saber las cosas desde su contexto, de acuerdo a su división y a la estructura de cómo se relacionan unas cosas con otras. Esta es la primera parte, ¿no? Saber una cosa en su contexto, con sus divisiones y cómo se relaciona esta con otras cosas, comparado con ¿qué? Con el conocimiento sin distinción alguna. Simplemente conocimiento por conocimiento. Aprender cosas y meterlas allá dentro de la mente, ¿no? Es como la ventaja de ver un hermoso jardín con sus flores y sus caminos bien definidos y plantados en patrones, en comparación de un campo que se deja de crecer de manera silvestre, que crece en confusión. Por eso les puse la imagen al inicio, para que ya tengamos una referencia de lo que estamos hablando. Entonces, y fue lo que les dije. Esta es la imagen que nos pinta el Ramjal. La mente de algunos es como esta y la mente de otros es como esta. ¿De qué depende? De cómo aprendes lo que aprendes. Si lo que estás aprendiendo lo estás aprendiendo de manera estructurada, esa es la palabra clave, de manera estructurada, tu mente va a estar así y vas a poder acceder a cada cosa de manera sencilla. Mientras que si tu mente no está estructurada, se va a parecer más como que a este lado, ¿no? Y entonces no vas a poder recordar las cosas fácilmente. Y ahorita vamos a explicar un poco más de eso. Y dice así: cuando un individuo se ve confrontado con muchos detalles y no entiende cómo se relacionan uno con el otro, cuál es su verdadero lugar en un sistema general, para su intelecto curioso no es más que un peso que se satisface con dificultad. ¿A qué estamos diciendo aquí? Todos nos ha pasado que estamos en una clase, y que espero que esta no sea esa clase, pero que la clase de repente se vuelve muy técnica y se vuelve con muchos detalles y con muchas cositas, y de repente sabes que ya me perdiste. Ya no te seguí, ya estoy en otro lado, ¿no? Y entonces eso es lo que pasa cuando aprendemos que la palabra clave aquí son detalles. Cuando aprendemos puros detalles sin entender dónde va este detalle, dónde esta palabra, ¿no? Y siempre cuento esta historia. Muchos de ustedes están en el curso de conversión Rab Zalman, y de vez en cuando, antes principalmente, me tocaba mucho traducir las clases, también a mí. Y entonces en una ocasión estaba traduciendo la clase, y en la clase había dos conceptos que no importa qué son ahorita, pero uno de ellos era el yihud y otro era el concepto de shidduch, ¿no? Y entonces, a la mitad de la clase, una hora y media después de clase, una persona pregunta: ¿qué es shidduch y qué es yihud? Esta persona perdió una hora y media de clase.
¿Por qué? Porque no supo lo que estaban hablando hasta ya que llegó a un punto ya muy lejos de la clase. Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí. Cuando tienes detallitos, te lanzan detalles, especialmente en un idioma que no comprendes, en un idioma completamente ajeno que ni siquiera estás seguro si entendiste cómo se pronunció. Entonces, ya, me perdiste y a lo mejor te alcanzo. Tal vez no, tal vez sí, tal vez no. Y entonces es lo que nos está diciendo aquí. Otra cosa que nos está diciendo aquí es que somos curiosos por naturaleza. Nuestro intelecto le encanta aprender y todo aquel que trabaja con niños pequeños o que tiene niños pequeños o que alguna vez ha visto niños pequeños en su vida va a darse cuenta que los niños pequeños les encanta aprender. Son curiosos, están todo el tiempo buscando y aprendiendo y a veces puede ser difícil como padre tener que controlar y poder generar un ambiente propicio para que los niños puedan tener esa curiosidad de aprender nuevas cosas de manera sencilla en su ambiente, que es otro tema que tampoco vamos a hablar ahorita de la educación de los niños. Y entonces, cuando tú tienes curiosidad, tienes ganas de aprender, tu intelecto le gusta, pero entonces de repente te mandan aquí y acá y acá y acá y acá hay muchos detalles y de repente, ¿qué pasa? Ya, me perdiste, no logré llevar. Entonces, eso es lo que pasa cuando aprendemos con detalles y no sabemos cómo estos detalles se relacionan unos con otros. ¿Ok? Entonces, se esforzará, pero se cansará antes de poder conseguir una gratificación verdadera. Y ahora, aquí depende de qué tanto estuviste en el sistema escolarizado y qué tanto ya te echaron a perder, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces ya en ese sistema escolarizado ya estamos acostumbrados a, no entendí, ok, no soy inteligente y ya, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué intento seguir tratando de entender si ya sé que no sirve mi cerebro, ¿no? Entonces, en la escuela muchos de nosotros aprendimos esto, ¿no? Aprendimos que nuestra mente no sirve, bla, bla, bla. Entonces, ahora tenemos que reaprender y decir, espérate, Hashem no crea cosas defectuosas. Entonces, a lo mejor no soy yo el defectuoso, a lo mejor es el sistema el defectuoso, ¿no? Entonces, si llegas a esa conclusión, ya estás de gane, ¿no? Entonces, ahora el problema de esto va a ser que te va a obligar a esforzarte más. ¿Por qué? Porque, bueno, si no eres tú el defectuoso, si el sistema era el defectuoso, entonces ahora si quieres realmente aprender y echarle ganas en tu aprendizaje, pues, ¿qué crees? Te toca entonces realmente esforzarte en el aprendizaje. Ahora, cada detalle que vas aprendiendo en estas clases que no son, que te dan por puros detalles así, despertará tu curiosidad, pero al no tener acceso al concepto general, permanecerá frustrado. Entonces aquí tenemos dos conceptos que ahorita los vamos a ver escritos, que es lo general y lo particular, los principios y los detalles. Y continúa diciendo el Ramjal. También es importante que te des cuenta que el número de detalles individuales es muy grande, más allá de lo que la mente humana puede conocer. Tu meta debería ser obtener el conocimiento en principios generales. Entonces tenemos aquí otro concepto muy importante. Ahora, si yo te digo, ¿sabes qué? Las leyes de Shabbat tienen aproximadamente unas 2000 incisos de Mishnah Brura, ¿no? 2000 incisos que hay acerca de Shabbat, ¿no? ¿Tu mente qué va a decir? Bueno, que muchas gracias, ahorita, no, o sea, luego lo veo, ¿no? Ni siquiera me los muestres, ¿no? ¿Por qué? Porque tu mente va a sentir rechazo cuando escucha un número como 2000, no, gracias, ¿no? Pero si te digo, espérate, pero hay 39 melajot, que son las principales de las cuales todo se deriva. Tu mente va a decir, bueno, 39 suena bien, ¿no? Y si yo te digo, ¿sabes que hay 2 mitzvot de las cuales todas las leyes de Shabbat se desprenden? ¿Ah, 2? Échamelas, ¿no? Me las aprendo. Está fácil, ¿no? Entonces, siempre es así. Los principios generales, los conceptos generales son poquitos y se desprenden de ellos muchos detalles. Y es lo que nos dice aquí, por su propia naturaleza, cada principio general, por ejemplo, las mitzvot, incluyen muchos detalles, que serían, el término en hebreo serían las halajot, los detalles de cada mitzvah. Como resultado, cuando una persona entiende los principios, automáticamente logrará comprender un gran número de detalles. En otras palabras, si tú empiezas aprendiendo detallitos, tienes que recordar muchas cosas y para recordar muchas cosas está difícil. Pero si en lugar de eso empiezas aprendiendo los conceptos principales, automáticamente vienen muchos temas particulares, muchos detalles se te van a venir de manera automática. Y así va a pasar. Si tú aprendes, por ejemplo, la ley judía, la halajá, o muchos detalles los empiezas a aprender, si te cambian un detallito de lo que te enseñaron, ya no sé qué hacer. Pero si aprendes el principio general,
entonces va a ser más fácil que puedas moverte dentro de las diferentes reglas, ¿ok? Después nos sigue diciendo, puede ser que al principio no seas consciente de que esos detalles o no los reconozcas como parte del principio general, pero después, cuando seas confrontado por esos conceptos, podrás reconocerlos. Y esto es otro principio importante, que nuestra mente aprende por conexiones. Conexiones. Tu mente hace literalmente conexiones neuronales, pero también los conceptos los necesita conectar. Es como siempre hago la analogía con los changuitos, ¿no? Tenemos estos changuitos que era cuando algunos de ustedes a lo mejor lo conocieron, que sacabas un changuito, sus manos estaban así y tenías que salir con más changuitos, ¿no? Y así funciona la mente. Si tú aprendes algo pequeño y luego le conectas cosas pequeñas aquí a lo que aprendiste, entonces va a ser muy fácil que en cuanto yo te diga, ¿sabes qué es Shabbat? Tu mente inmediatamente va a traer las 39 melajot de Shabbat. Automáticamente, ¿por qué? Porque ya con que sepas un concepto general, tu mente automáticamente va a deducir, va a traerte los detalles. Entonces, si yo me aprendo los conceptos generales, los detalles van a ser mucho más fáciles de aprender. Y es por eso que los sabios dijeron que las palabras de Torah deberán estar siempre en tus manos como principios generales, que la lim y no como detalles, peratim. Esas son las palabras clave que nos está enseñando el Ramjal. Klal y Perat. Principio o generalidad y detalles y especificaciones. Son dos palabras muy importantes en tu estudio de Torah. Que si llegas a aprender estas dos palabras y entender cómo es que esto nos va a ayudar en el estudio, vas a poder lograr tener dominio de cualquier área de estudio, no solamente en la Torah, sino cualquier área de estudio que tú quieras, vas a poder lograr dominarlo. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Díganme si todavía están conmigo, si ya se perdieron, si tienen preguntas hasta aquí. Aquí vamos empezando, apenas vamos empezando. Estamos calentando apenas los motores. Esta fue la introducción. ¿Cómo vamos? No está disponible habilitar los micrófonos, pero pueden comentar en el chat o hacer el simbolito ese de que todo va bien. Vamos bien, ¿cómo vamos? Perfecto, bien. Si tienen preguntas es momento de hacerlas antes de continuar. Todo bien, perfecto. Manitas arriba, ok, excelente. Muy bien, vamos bien. Ok, continuamos. Si dicen, en Pirkei Avot está escrito el vergonzoso no aprende, ¿no? Entonces, los que tengan miedo de hacer preguntas, pues se van a quedar con la duda, ¿no? Entonces, seguimos con la siguiente parte. Ok, y nuevamente, quien puede encender sus cámaras, es más fácil para mí, para poder ver que realmente vamos bien. Los que tienen las cámaras prendidas, por lo menos ya sé quién se está quedando dormido y quién no. Muy bien, seguimos. Siguiente parte. Entonces, primera regla de aprendizaje de lo que hemos visto hasta ahorita. A veces creemos que no recordamos cuando en realidad nadie nos enseñó cómo organizar lo que aprendemos. El problema no es la memoria, es el orden. ¿Y a qué voy con esto? Esto se deriva, esto es un detalle de lo que dijimos ahorita. ¿Por qué? Porque es como en tu cuarto. Digamos que en tu cuarto tú tienes cajones, tú tienes tus muebles, todo tienes bien definido en tu casa. ¿Qué va a pasar cuando tú quieras buscar tus calcetines? Ya, muy fácil. Voy a mi cajón de los calcetines y agarro los calcetines. ¿Qué pasa si no tienes ese orden? ¿Qué pasa si llegas, vienes un calcetín hacia un lado y el otro hacia el otro? No vas a saber dónde están. Y no es que tengas mala memoria, no, simplemente es que no sabes dónde los pusiste. Desde el principio no supiste dónde quedaron. Y lo mismo pasa con el conocimiento. No es que tengas mala memoria, es que no sabes dónde lo dejaste, no sabes dónde lo pusiste ahí adentro. Simplemente aventaste la información pensando que ya, eso es aprender, ¿no? Lo echaste ahí adentro y no sabes ni siquiera dónde está. Y la idea de esto es que agarremos y que sepamos dónde ponemos las cosas. ¿Y qué es? ¿Y cómo creamos esas carpetas, esos muebles, etcétera? Muy fácil. Simplemente tienes que aprender con principios generales. Los principios generales, los kelalim, como dijimos ahorita, los kelalim, que es el plural de kelal, los kelalim son tus cajones. Y en cada kelal vas a estar guardando los peratim, los detalles, ¿ok? Entonces, no es que tengas mala memoria, es que no supiste dónde lo dejaste.
Pero de ahora en adelante, si haces tus cajones, si haces tus carpetas, entonces vas a poder saber dónde está, que en inglés la palabra para recordar es to recall, que es como que sacar algo, ¿no? Entonces, y es lo que estamos haciendo, estamos tratando de recuperar lo que está allá adentro. Segunda regla de aprendizaje, empieza siempre con el kelal, con lo general, no con el perat, no con los detalles. Los kelalim son pocos y tu memoria puede captarlos. Los peratim son muchos y ni hará el intento, ¿no? Es como lo les digo de las 2000 alajot de Shabbat, tu mente ni siquiera va a intentar aprendérselas, pero si tú le empiezas dando poquito a poquito, entonces va a ir poco a poco y va a saber aprender, va a poder aprenderlas, ¿ok? Siguiente fuente que tenemos en el Talmud, en Masejet Ta'anit. Masejet Ta'anit es un Masejet muy interesante, habla de muchos consejos del estudio de la Torá en el Talmud, y dijo Resh Lakish, que Resh Lakish es una historia interesantísima, no podemos contarlas toda ahorita, pero era básicamente un bandido, era una persona que era el jefe de la mafia, ¿no? El bueno en hacer todo lo malo. Hasta que encontró a este gran sabio que se llamaba Resh Lakish, que tenía el cabello muy largo y que estaba bañándose en el lago. Y entonces Resh Lakish, pensando que era una mujer, a quien dice que no se confundió. Pero bueno, él corrió porque era hermoso. Entonces corrió hacia él como bandido que era, y cuenta así que la Gemara como que hizo hazañas impresionantes para llegar a él, y después, cuando lo vio Rabbi Yohanan, dijo, qué impresionante, esa fuerza, esa energía necesita ir para la Torah. Y le dijo, si crees que yo estoy guapo, mi hermana está más guapa que yo, y si tú haces teshuvah, te voy a dar a mi hermana. Así le dijo. Imagínense que el rabino más grande de la generación le dice al jefe de la mafia, si tú te haces religioso, te voy a dar a mi hermana como esposa, ¿no? Bueno, eso fue lo que pasó con Resh Lakish y Rabbi Yohanan ben Zakkai. Terminaron siendo habrutot, terminaron siendo compañeros de estudio. Resh Lakish no pudo negar la oferta, y entonces aceptó la oferta, hizo teshuvah y se volvió uno de los más grandes jamim que existieron. Entonces Resh Lakish comenta este secreto del estudio de la Torah, y dice así, si ves un alumno que sus estudios le son difíciles como el hierro, es porque no tiene su Mishnah bien ordenada. Como está escrito, no ha afilado el hacha. ¿Qué significa Mishnah? No, lo vamos a ver después. Ahorita solamente para que quede claro, es el kelal. Aquí es el principio general del aprendizaje, es el texto. Entonces, antes de ir, entonces lo que dice aquí es, ¿qué pasa si una persona está empezando a estudiar? Y pasa muy seguido, la gente llega a estudiar el judaísmo, y muchos que están estudiando Gemara, Talmud, ¿no? Y entonces es muy difícil estudiar Talmud, de inicio está en arameo, una lógica muy difícil, entonces empiezan tratando de estudiar y de repente se topan de que dicen, no, mi mente no sirve, no, ¿sabes qué? No funciona para estudiar. Y de repente, la persona se dedicó toda su vida a analizar textos, pero de repente su mente no sirve. No es que tu mente no sirve, es que simplemente te adelantaste muchos pasos, ¿no? Entonces, te fuiste al comentario cuando no tenías claro el texto. Y es lo que está dicho aquí, ¿cuál es su corrección para esta persona que siente que su mente no sirve? Es que aumente sentarse en estudiar. ¿Y qué tiene que estudiar? Como está escrito, por lo que deberá aumentar su fuerza. Bueno, no vamos a explicar ahorita todo eso, pero cuánto mejor si su estudio está ordenado desde el principio. Entonces, ¿qué hacía Resh Lakish? Eso es lo importante. Resh Lakish solía repasar su Mishnah, o sea, el texto del cual iban a estudiar, lo solía estudiar 40 veces. 40 veces repetía lo mismo antes de entrar con Rabbi Yohanan, el que le dio a su hermana para que haga teshuvah, su maestro, y que luego fue su compañero de estudio, con quien le estudiaba la Mishnah. Entonces, Rab Ada bar Ahava, otro rabino, ordenaba su Mishnah, o sea, repetía la Mishnah 24 veces, como los 24 libros del Tanaj, y solo después entraba a estudiar con su maestro, con su compañero Rabba. Y entonces, ¿cuál es la regla de aprendizaje que aprendemos aquí? Empieza leyendo varias veces el texto, que puede ser el Humash, puede ser el libro, puede ser la Halajá, antes de leer el comentario. El texto es el Kelal, el comentario es el Perat. Aquí es donde mucha gente se equivoca y le encanta que, por ejemplo, está empezando a estudiar la Torá, ¿no? Y entonces estudia la Torá e inmediatamente se va a los comentarios. No hagas eso. Primero, ten claro la primer parte. El Kelal, el principio general. Primero ten claro eso y después ya te vas al perat, a los detalles.
Entonces siempre vas a estudiar Humash, vas a estudiar Alajá, vas a estudiar un libro cualquiera y que tiene comentarios. Muchas veces, muchos de los libros en judaísmo son así. Tienes el texto arriba y abajo los comentarios. No te vayas a los comentarios al principio, estúdialos. Es lo que Resh Lakish decía, que él solía repetir el texto de arriba, lo solía repetir muchas veces antes de irse a los comentarios. Y es lo que yo les estoy invitando a hacer ahorita. Y les estoy invitando a que estudien primero muchas veces el texto. Imagínense, Resh Lakish lo hacía 40 veces. Hay otra historia en la Gemara muy interesante, que estaban todos en la noche de Purim. Y en la noche de Purim estaban muchos sabios esperando a otros sabios. Y entonces se retrasaron y no sabían qué pasó. Entonces un sabio le dijo al otro, oye, ¿no será que se habrán alargado en su seudá de Purim, en su comida festiva que tiene que haber en Purim? En Purim hay una obligación de hacer una comida festiva. Entonces dijo uno al otro, a lo mejor se quedaron comiendo más tarde y no han llegado. Y el otro le contestó, ¿cómo? ¿No has escuchado lo que dijo otro rabino? De que no se cumple con la mitzvah, con la obligación de la seudá de Purim en la noche. Solamente se cumple cuando lo haces en el día. Y el otro que hizo, en ese momento repitió 40 veces esa alajá. Solo se cumple con la seudá de Purim, con la comida de Purim en el día. Y yo les pregunto, a ver, ¿cuántos de aquí no me la podrían repetir si se las pregunto ahorita? Todos, ¿no? Entonces, ¿por qué necesidad hay de repetirla 40 veces? Y es porque nosotros no estamos acostumbrados a aprender las cosas de verdad. Estamos acostumbrados a simplemente, ya la leí, ya, siguiente. Ya la leí, ya la entendí, siguiente. Y luego nos vamos al comentario, y, o sea, como no entendí, pero siguiente, ¿no? Y entonces, la regla que nos está enseñando aquí la Gemara es: lee, repite muchas veces el mismo texto, aunque ya lo sepas, justo porque ya lo sabes que lo tienes que volver a repetir para que quede clarísimo. Entonces, antes de leer cualquier comentario, primero asegúrate de leer el texto mismo. Muy bien. Antes de pasar a esta siguiente fuente, ¿vamos todos bien? ¿Cómo vamos hasta ahorita? Llevamos 34 minutos y no sé si vamos a la mitad, pero bueno, Bezrat Hashem, vamos ahí a poder concluir. Muy bien, si tienen preguntas pueden irlas haciendo en el chat y vamos a ir contestándolas conforme vamos llegando a esos espacios intermedios. Siguiente sección es la historia muy interesante de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva fue un sabio muy interesante. Rabbi Akiva vivió, más bien, cuando Rabbi Akiva tenía 40 años, él era completo ignorante. No sabía ni siquiera leer ni escribir. No sabía absolutamente nada. Rabbi Akiva fue inspirado también por una mujer a aprender, ¿no? Entonces las mujeres tienen mucha obligación, mucha responsabilidad en su obligación de inspirar también a sus esposos a aprender. Rabbi Akiva no solamente era un ignorante, que la Gemara nos dice así, entonces por eso lo podemos repetir. No solamente era un ignorante, sino que odiaba a los sabios, odiaba a los rabinos. Cuando veía a un rabino quería morderlo como un burro y preguntaban, ¿por qué por un burro? Un perro, ¿no? Un burro no muerde, ¿no? Bueno, no muerde, pero cuando muerde rompe los huesos el burro con su quijada tan fuerte que tiene. Del odio que tenía Rabbi Akiva por los rabinos. Pero vino una mujer y le cambió toda la perspectiva, ¿no? Entonces Rachel, su esposa, le dijo, me caso contigo, a pesar de perder toda mi fortuna, que era la hija del multimillonario de aquella época. Y dijo, yo pierdo mi fortuna y me caso contigo con la condición de que estudies Torah. Rabbi Akiva dijo, dale, ¿no? Vamos, ¿no? Entonces, a los 40 años, un completo ignorante, empezando a estudiar Torah, era algo que no se veía antes. Era, ya, no estudiaste de pequeño, olvídalo, se te pasó el tren, se te fue, ¿no? Y aquí tenemos a Rabbi Akiva, pues ya se comprometió. ¿Qué le dijo? Pues ya me caso contigo. Perdió toda su fortuna su esposa, porque su papá le dijo, si te casas con él, olvídate de recibir algo de mí, ya no eres mi hija, ¿no? Y se casó con él. ¿Por qué? Porque era un ignorante. Pero ella vio el potencial que había en Rabbi Akiva y por eso se casó. Entonces, ¿cuáles fueron los inicios de Rabbi Akiva? Tenía 40 años, y no había aprendido nada. Una vez estaba frente a un pozo y dijo, ¿quién perforó esta roca? Entonces, Rabbi Akiva se dedicaba tanto a cortar leña, como también a llevar agua. Antes no había sistemas potables, entonces había gente que se dedicaba a agarrar cubetas de agua y pasarlas de donde había agua a la ciudad, ¿no? Entonces, en una de esas ocasiones que estaba trabajando, vio una roca que estaba perforada y dijo, ¿quién perforó esa roca? Y le contestaron, no, una gota de agua cae sobre ella todos los días.
Y le dijeron, Akiva, ¿acaso no has leído que el agua desgasta la roca? De inmediato fue que Rabbi Akiva hizo para sí una deducción de mayor a menor. Dijo, a ver, si las palabras de la Torá son comparadas con el fuego, ¿cuánto más no podrán hacer con mi corazón que es de carne y hueso? Y de inmediato regresó a estudiar. Entonces Rabbi Akiva, siendo grande, se desanimó mucho y dijo, ¿cómo voy a ponerme a estudiar a esta edad? No sé nada, etcétera. Entonces, ¿cómo voy a poder hacerle? Entonces, cuando vio eso, se inspiró y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacerla. Y bueno, esta pregunta ya la he hecho antes en otras clases. Los que hayan seguido en mis clases anteriores no la contesten. Pero, a ver, la pregunta es la siguiente. ¿Una gota que cae en una piedra causa algún efecto? Normalmente, lo que podemos pensar, una gota en una piedra, no causa un efecto. Una gota en una piedra no causa un efecto, ¿no? Pero la respuesta es, si una gota no hiciera nada, tampoco le haría 1 millón de gotas. Cada gota cuenta aunque no se vea el progreso. O sea, la gotita que está cayendo en la roca ahorita está haciendo algo, pero no lo podemos ver a simple vista. Tendríamos que traer un microscopio para poder ver el efecto que hizo. Es la constancia, como dijeron en los comentarios, la constancia lo que permitió que se perforara esa piedra, y fue lo que aprendió Rabbi Akiva. Cada esfuerzo que uno hace en Torah genera un efecto en tu neshama, por mínimo que sea. No desperdicies ni 1 minuto, por lo tanto. Cada minuto de Torah que uno hace va a generar un efecto, aunque no lo veas, ni ahorita, ni en un mes, ni en un año. Y muchas veces sobreestimamos lo que lo podemos lograr en un año. Pensamos, no, voy a estudiar todo esto en un año y sobreestimamos. Pensamos que podemos hacer más cosas de las que realmente podemos llegar a hacer, pero subestimamos lo que podemos lograr en 10 años. Porque realmente la gente decimos, no, si me tardé tanto en estudiar una Mishnah, entonces ¿cuánto me voy a tardar en aprender todo? Pero si empezaras, vas a llegar. La gota constante hace más daño que el chorro esporádico. Muy importante lección, la constancia. La constancia es la clave del estudio de Torah. Si tú eres constante, en cualquier área de tu vida vas a poder alcanzar a cualquier persona que tenga simplemente un talento natural, pero que no aproveche su constancia. Y no te desesperes si no ves nada. No te desesperes si no ves el progreso. No te desesperes si no estás viendo el avance. Está ahí, simplemente que ahorita no se está viendo, pero hay avances. Y poco a poco, con el tiempo, a lo mejor no en un año, pero a lo mejor en 3, a lo mejor en 5, los vas a llegar a ver. Muy importante, no desesperarse. Siguiente punto. ¿Cómo siguió Rabbi Akiva? Entonces continúa la historia de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva iba con su hijo a estudiar al kinder. Imagínense la escena, ¿no? No había en ese momento escuelas para personas de 40 años. Entonces, ¿qué hacía Rabbi Akiva? Pues se fue al kinder con su hijo y él tomaba la tableta de una esquina, o sea, el cuaderno, y su hijo en la otra, y aprendieron la Aleph a la Tav. Entonces, primero que fue a hacer Rabbi Akiva, a estudiar Kabbalah a grandes niveles, no. Lo primero que fue a hacer Rabbi Akiva es aprender Aleph Bet, aprender a leer hebreo. Porque si tú quieres, o sea, el judaísmo, la Torá fue escrita en hebreo. ¿No te encantaría leer esta carta del creador del universo a la humanidad en su original en hebreo? Y aquí aprovecho para hacer la promoción de mi curso de hebreo, que ya va a comenzar Bezrat Hashem el 25 de enero. Empezamos con el curso de la Shona Kodesh para que aprendan a leer desde cero. También tenemos un curso para personas que ya van avanzados, pero no saben las reglas gramaticales. Entonces, todo aquel que quiera entrar al curso de la Shona Kodesh, con gusto me puede contactar y les damos los detalles. Y si no pueden pagar el curso completo, también tenemos opciones de becas, pero no se queden fuera del curso de la Shona Kodesh para que aprendan, justo como lo hizo Rabbi Akiva, a estudiar en su original, ¿no? Entonces, para quien quiera contactarme también, aprovecho, ahí está en el chat, está mi WhatsApp para que puedan contactar. Bueno, seguimos con la clase, ¿no? Entonces, ese fue un comercial. Entonces, tenemos así. Iban él y su hijo. Entonces, empezó. ¿Qué fue lo primero que hizo Rabbi Akiva? Aprender hebreo. Segundo, después fue y aprendió todo Torat Kohanim, que básicamente es levítico, porque la costumbre en aquella época era que lo primero que les enseñaban a los niños era el libro de Vaikra. El libro de Levítico era lo primero que se les enseñaba. ¿Por qué? Porque decían que vengan los puros
a aprender las cosas de pureza, ¿no? Entonces, como Levítico habla de esos temas, entonces por eso es que la costumbre era así, aprender, enseñarles con temas de Baikra, el Levítico. Y después aprendió toda la Torah. Entonces fue y aprendió toda la Torah. Después fue y se sentó frente a Rabbi Eliezer y frente a Rabbi Yehoshua y les dijo: mis maestros, revelen la explicación de esta Mishnah, que es, ya es la segunda vez que tenemos la palabra Mishnah en nuestros textos, ¿no? Porque la Mishnah, en breve, la Mishnah es el klal, es el principio general de la Torah oral. Tenemos por un lado la Torah Shebichtav, el Humash, los 5 libros de la Torah, el Pentateuco, que es el kelal de la Torah escrita. Ahí es el kelal de los kelalim. Es como que el principio general de todos los principios generales es la Torah escrita, el Humash, los Hamishah Humshe Torah, los 5 Humashim de la Torah, el Pentateuco. Ese es el kelal principal. Es el primer principio que tenemos. El segundo principio que tenemos es el de los... el segundo principio que tenemos es la Mishnah, que es la Torah oral. La Torah oral es una explicación de los preceptos de la Torah escrita. Entonces, justo la Mishnah, ya que Rabbi Akiva terminó después de aprender hebreo y ahora sí estudió toda la Torah escrita, todo el Humash, lo siguiente que hizo fue meterse a aprender el siguiente kelal, el siguiente principio general, que es la Mishnah, y que ahorita vamos a hablar más de estas categorías. Entonces aprendió la Mishnah, y después de que aprendió la Mishnah, aquí nos está diciendo de que ya fue a que le revelen sus maestros la explicación de la Mishnah, porque antes no había libros, ni siquiera existía la Mishnah como tal. O sea, no había un texto de la Mishnah en la época en que esto estaba ocurriendo. De hecho, Rabbi Akiva fue uno de los que logró estructurar la manera en la que tenemos hoy en día la Mishnah, lo cual no es poca cosa, porque el texto más importante, uno de los textos más importantes del judaísmo es el Talmud. El Talmud es un comentario a la Mishnah. Y Rabbi Akiva, quien empezó a estudiar a los 40 años, de ser un ignorante, pasó a empezar a estudiar a los 40 años, llegó a ser el que empezó a fundamentar la estructura del Talmud que tenemos hoy en día, porque estructuró la Mishnah. Entonces el texto que hoy en día todos tienen está estructurado principalmente gracias a ¿quién? A una persona que empezó a estudiar a los 40 años. Entonces, no hay que desesperarse. Podemos llegar muy lejos si empezamos paso a paso, metódicamente, y tenemos la posibilidad de aportar al judaísmo, aunque vengamos de afuera. Tenemos la posibilidad de aportar al judaísmo y de dar algo que no existía antes, como lo hizo Rabbi Akiva, como lo hizo Onkel Osager, que no vamos a hablar de su historia ahorita, estamos en otros temas. Pero entonces así hizo Rabbi Akiva y empezó, y no vamos a terminar de leer la historia, pueden leerla después, que básicamente Rabbi Akiva llegó a niveles impresionantes hasta que sus maestros les dijeron: Akiva, no tenemos nada más que enseñarte. Ya, llegaste tú, estás tú a un nivel, ve a enseñar a otros, y él es la clave, él es básicamente uno de los engranes de la transmisión de la Torah de todos los tiempos. O sea, hubo un momento en que los sabios empezaron a asesinarlos, etc. Rabbi Akiva también los asesinaron, pero antes de que los asesinaran logró transmitir la Torah a 5 alumnos, que ellos fueron los que después transmitieron a los demás, etc. Rabbi Akiva fue una luminaria del pueblo judío y que empezó a estudiar a los 40 años Aleph Bet, ¿no? Entonces, impresionante su ejemplo, y podemos aprender muchas cosas de él. Entonces, de inicio, lo que estamos aprendiendo de él aquí es, además de la constancia que tuvo, podemos aprender esto que está aquí, que es cuál fue su método. Pues 3 cosas. Torah, Lashon HaKodesh, que es hebreo, aprendió primero hebreo, porque pues, si quieres realmente acceder a la Torah, aunque hay muchos libros en español y con su fonética, lo que sea, pero si quieres realmente a ganar la corona de la Torah, tienes que acceder con su idioma original. Y por eso los invito a todos a que no se queden fuera del curso de Lashon HaKodesh, ¿no? El siguiente punto es la Torah, ¿no? La Torah es, que estudió toda la Torah, después estudió la Mishnah y la explicación y profundización de la Mishnah. Que de aquí podemos desprender 3 categorías de la Torah oral. Antes de ver esas 3 categorías, vamos a ver esas 3 categorías en otra fuente. Antes de eso, ¿cómo vamos? Vamos bien, ya nos perdimos, seguimos aquí con nosotros. ¿Cuándo empieza el curso? El curso empieza en el 25 de enero, Be'ezrat Hashem. Adelante, pueden mandar mensaje y con mucho gusto podemos mandar todos. Ok, preguntas de lo que hemos dicho hasta ahorita. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? Confirmaciones.
Sí, perfecto. Muy bien, gracias. Ok, excelente. No se me duerman. Muy bien, vamos. Siguiente. Entonces, siguiente fuente la tenemos en Masejet Avot, el Tratado de los Principios, o como se suele traducir, los capítulos de los padres, creo que no como se suele traducirse así, pero Masejet Avot, que es el justo Avot, es similar a la palabra Kelal, son Kelalim, Masejet Kelalim, son el tratado el tratado de la Mishnah, el tratado de los principios éticos principalmente, aunque también tienen principios de diferentes áreas de la vida en Pirkei Avot. Y muy recomendable, es muy fácil encontrarlo solamente por Pirkei Avot y vas a encontrar muchas versiones, muchos comentarios en línea de Pirkei Avot. Y bueno, una de las cosas interesantes que trae Pirkei Avot es la manera en la que uno tendría que llevar su vida y su estudio de Torah desde que es pequeño. Entonces aquí tenemos en el capítulo 5, en la Mishnah 21, 22 en otras versiones, 26 en otras versiones, es Yehuda ben Tema, que es el que está hablando en esta sección, nos dice algo. Hu haya Omer, él solía decir, Ben Hameshanim la Mikra. A los 5 años, un niño, tendría que estar estudiando Mikra. ¿Qué es Mikra? Básicamente, Mikra es las escrituras. Literalmente significa las escrituras, que se refiere a la Torah Shebe'al Peh. La Torah Shebichtav, la Torah escrita, que es el Tanaj, los 24 libros del Tanaj, que es el Pentateuco, Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Vaikra, Levíticos, Bamidbar, Números, Devarim, Deuteronomio, y después tenemos Yehoshua, Josué, todos los profetas como Isaías, Ezequiel, los 12 profetas menores como Shea, Yoná, Haggai, Habacuc. Después tenemos los libros como los libros de inspiración profética como son los Salmos, Proverbios, etc. Entonces, un niño pequeño de 5 años, que los comentaristas y después en la Halajá es traído esto, como realmente es a los 6 o 7 años, dependiendo de la capacidad del niño, dependiendo de qué tan cognitivamente está despierto. Entonces, a esa edad empieza a aprender Mikra. Que Mikra es esto, es el Tanaj. Es aprender los 24 libros del Tanaj. Es lo primero que tendría que estar aprendiendo un niño pequeño que empieza a estudiar a los 5 años. Después, a los 10 años, empieza con Mishnah, que es esta segunda categoría, es el segundo Kelal de la Torah oral. La Mishnah es la explicación, es la Torah oral que viene a explicar la Torah escrita. Y por último tenemos, Ben Shalosh Esrei la mitzvot, a los 13 años ya está obligado a cumplir mitzvot, ya está obligado a llevar a cabo las mitzvot. Y Ben Hamesh Esrei le Talmud, y a los 15 años empieza a estudiar Talmud. Y entonces esto no se me pierdan en las palabras, no se me pierdan en los conceptos, porque realmente son 3 categorías principales. Bueno, vamos a saltarnos esta fuente porque está muy larga de lectura y vamos a irnos directamente aquí. Es 3 categorías principales de estudio, que es Mikra, que es la Torah escrita, Mishnah, que es la Torah oral, y Talmud, que es la profundización de lo anterior. Talmud o Gemara es la misma, solamente uno es en hebreo y otro es en arameo, pero es Talmud y Gemara son lo mismo. Y aunque el Talmud, la Gemara, la Mishnah son también textos específicos, hay un libro que se llama la Mishnah y hay un libro que se llama Talmud, pero más que eso son 3 categorías. 3 categorías de estudio, y para ello, de hecho sí es bueno que veamos esta fuente que tenemos atrás, porque aquí nos va a hablar de esto. Que básicamente, ¿qué es la Mishnah? No lo vamos a ver todo, sino voy a enfocarme en aquello que es. Entonces, la primera parte es Torah escrita, que ya explicamos qué es el Tanaj. Básicamente es leer el Humash, leer las historias del Humash. Un tercio es la Torah oral, que en este caso también otra manera de decirlo es Halajá, en saber cómo llevar a cabo las diferentes mitzvot de la Torah. Y por otro lado está, este es el tercer categoría. Vean cómo lo define el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, vean cómo lo define. Tratar de entender las conclusiones desde sus premisas, deducir un concepto de otro y anabolizar un concepto con otro. Además, debe comprender la metodología de reglas de hermenéutica a través de las cuales se estudia la Torá, de manera que llegue a saber cómo se aplican esas reglas y cómo se deduce lo prohibido y lo permitido. Del mismo modo, todos los temas similares, los cuales se reciben por tradición oral. Esta última división se conoce como Gemara o Talmud. Entonces, básicamente, ¿qué es la Talmud? ¿Qué es la Gemara? Es tratar de comprender, de entender a profundidad lo que ya aprendiste antes en la Torah oral.
Entonces no se me pierdan en los conceptos, no se me pierdan en demasiadas palabras, en demasiadas cosas que no entendemos, no se me pierdan en eso, es muy sencillo. ¿Sí? Son tres cosas. Uno es Torah escrita, otro es Torah oral y otro es profundizar en lo anterior. Y la manera que se debe entender esto es lo siguiente. Tenemos muchas veces la manera, cuando yo te digo, incluso vamos a ponernos a estudiar Torah escrita, el Humash. Y muchas veces la gente que hace, ok, agarra el Humash con Rashi. Y está perfecto, obviamente hay que estudiar Humash con Rashi, pero no es donde tienes que empezar. Lo primero que tienes que entender es qué dice la Torah. Y si podemos dividir la Torah, el Humash, en dos categorías, sería lo siguiente. En la línea histórica que me está hablando y los preceptos. Eso es toda la Torah. Si tú aprendes y logras entender la línea histórica y saber qué ocurrió, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, dónde estamos ubicados en nuestra línea del tiempo, etcétera, tú logras tener las historias de la Torah muy claras, saber dónde está, dónde ocurrió el éxodo de Egipto, obviamente es muy fácil esa parte, ¿no? Pero saber dónde están los 10 mandamientos, saber dónde está el Shema ubicado, saber dónde está el sacrificio de Yitzhak, saber dónde está... esa es la primera parte de dominar la Torah escrita, es la leo con la intención de poder dominar lo que está escrito ahí adentro. Porque es palabra de Dios, literalmente palabra por palabra, letra por letra, divina, fue dado por el Creador del universo. Entonces vale la pena conocerla y conocerla muy bien. Y entonces esa es la primera parte. La Torah escrita es, la voy a leer y releer y volver a leer y volver a leer otra vez. ¿Para qué? Para tener claridad en dónde están los conceptos. Los conceptos, tener claridad de cada una de las secciones, de dónde está cada cosa. Y segunda parte que me interesaría a poder desprender de aquí es los preceptos. Las 613 mitzvot que habla la Torah, tratar no me las tengo que saber de memoria, aunque también hay gente que sí se las aprende de memoria. No tengo que necesariamente estar profundizando tanto, pero es suficiente con que sepa, ¿sabes qué? Más o menos cuáles son las 613 preceptos, de dónde se desprenden, de qué pasuk, etcétera, tener una idea general. Y es muy sencillo, como el Humash de Shem Tov o el Humash de Rashi, al principio o al final, traen las mitzvot que se hablan en la parashá. Y así una persona puede tener una idea general de las mitzvot que están hablándose en ese momento, ¿no? Y eso es, y la siguiente categoría, también dentro de lo que es la siguiente categoría que es Torah oral, es aprender a entender la explicación de esas mitzvot. Eso se llama alajá. Tratar de entender qué es lo que Dios espera de mí con esta Torah, hacerla práctica a mi vida. Hacerlo, decir, bueno, cuáles son las cosas prácticas que la Torah oral me viene a explicar de la Torah escrita y cómo lo debo llevar a mi vida. Y para ello implicaría tratar de estudiar y entender las diferentes reglas, las diferentes alajot, ¿no? Y por último es entenderla a profundidad. Ahí es donde ya me meto a los comentarios, ahí es donde ya me meto a entender, a comprender, oye, esto parece que es una contradicción, oye, esto parece que ya se repitió, oye, ¿por qué está en femenino? Tendría que estar en masculino, ¿por qué está en plural? Tendría que estar en singular. Y ahí es donde me meto a profundizar, a entender, pero primero, ¿qué paso? Paso por esta etapa primero de ¿qué? De leer, de recitar. De simplemente esa acción de repetir y de recitar y de tratar de memorizar, eso es muy valioso. Eso es parte del estudio. Y vamos por último, no por último, o sea, por último o sea, vamos a ver si hay comentarios primero, preguntas, vamos a ver si hay preguntas. Dice, se puede, si los que están en proceso de conversión, o sea, los que están en proceso de conversión, claro, tendríamos que buscar hacer lo mismo que hizo Rabbi Akiva, ¿no? O sea, realmente seguir ese mismo camino. Alguien que está en proceso de conversión y que quiere realmente llegar a dominar la Torah, tendríamos que estar en ese proceso. Y antes de continuar con esta siguiente sección, quisiera que me dijeran, todos los que están conectados, ¿en qué nivel están ustedes? Traten de decirme ustedes, y les voy a poner ejemplos de qué es lo que quiero que me digan. Por ejemplo, yo, a lo mejor podría, sé leer y traducir hebreo, y he estudiado gran parte de las fuentes de la Torah, ¿no? Al poner un ejemplo, ¿no? O puede ser una persona que diga, ¿sabes qué? Yo estoy apenas empezando, no sé hebreo, pero llevo muchos años estudiando Torah, ¿no? O yo
quiero, si me pueden ir poniendo en el chat, quiero conocer quién es el público que ahorita está conectado. Muy bien, en pañales, ok, excelente, ¿no? Entonces a lo mejor eso estuvo un poco demasiado, pero está bien, porque el camino, ¿no? Torah Shebe'al Peh y Torah Shebechtav, correcto. Torah Shebe'al Peh es Torah escrita, Torah Shebe'al Peh es la Torah que se transmitió de generación en generación, y Torah Shebechtav es la Torah que fue escrita. Muy bien, voy a iniciar el proceso de conversión. Muy bien, platíquenme quién más. Comenten en el chat. Yo estoy estudiando Torah y el Midrash, sé el alfabeto hebreo y algunas palabras. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Vayan comentando en el chat en qué nivel están ustedes para también poder dar consejos más dirigidos a ustedes los que están conectados. Llevo 3 meses en proceso de conversión. Muy bien. ¿Quién más? Yo estoy en 0, apenas es la segunda clase, pero me está bendiciendo mucho, no sé nada. Muy bien, bienvenida. Leyendo Torah Temet desde hace 5 años, no en hebreo, pero leo libros con español Musar. Digo, nada más, ya que la comentaste, la Torah Omet, yo no soy muy fan de la Torah Emet. La razón de esto es porque te mezcla el texto de la Torah con el comentario en la misma sección. Y entonces ya no sabes qué es la Torah, qué es la palabra de Dios como tal, y qué es, y aunque sí te lo separan, o sea, es claro cuando es el texto y cuando es comentario, pero al final tu mente los ve todos juntos, entonces lo toma como una sola cosa y lo guarda juntos. Entonces por eso yo recomendaría primero leer una traducción al español de la Torah que venga sin comentarios, o no leer los comentarios en este momento, ¿no? Entonces la Torah Emet se vuelve difícil porque vienen mezclados los comentarios junto con eso, y también el Midrash. Antes de leer el Midrash, lean bien la Torah. Sepan bien las historias del Tanaj antes de leer el Midrash. O sea, pueden comprar la Torah que ustedes que tengan acceso a ella, simplemente que sea una traducción al español, y eso va a ser suficiente. Leer, puedo traducir un 40%, excelente. Llevo 10 años en el proceso, ok, Besat Hashem, que pronto puedas concluir el proceso, o a lo mejor el proceso de estudio. Yo estoy en proceso y apenas estoy aprendiendo a leer hebreo. Muy bien, bienvenidos al curso de hebreo. ¿Cuál Torah me recomiendas? Ya contesté eso. En proceso de conversión, he estudiado un poco de hebreo básico. Sé leer un poco de hebreo, estoy en proceso de conversión, leo la Torá, distingo un poco las letras hebreas, pero con mucho esfuerzo. Conozco el alfabeto hebreo, algunas palabras, pero me sé reconocer, sé alajot de varios temas. He leído Parshot, pero no tengo conocimiento como tal del texto, lo tengo regado en mi mente. Ok, yo ya sé leer hebreo lento, pero sigo aprendiendo, estoy estudiando conceptos y acentos. En proceso de conversión entiendo poquitas palabras, hebreo muy bien, excelente. Okay, muy bien, excelente. Muy bien. Conversión en unas palabras. Okay, excelente. Entonces, miren, vamos a dar consejos específicos para ustedes. De inicio, vamos a dar el mapa general. Que, bueno, ya dimos un mapa general que deberíamos de saber qué debería estar estudiando. Ya les di el mapa principal. ¿Qué debería estar estudiando? 1, el Humash. Y realmente todo el Tanaj. Pero primero el Humash. ¿Correcto? Entonces, y esto aplica para todo el mundo, al nivel en el que estés. Si estás desde 0 o si ya sabes leer hebreo, todos están en este mismo nivel. Es decir, primero es aprender a leer Humash. Y puede ser que tu nivel sea ahorita primero hacerlo solamente en español. O puede ser que ya estás al nivel de, ¿sabes qué? Empieza a leerlo solamente en hebreo y empieza a traducir palabra por palabra lo que está diciendo el texto, ¿no? En el nivel en el que estés, pero Humash. A un lugar donde podrías llegar sería decir, ¿sabes qué? Leer la parashá de la semana todos los días, o sea, todos los días leer la parashá de la semana, traducirla y tratar de definir los puntos principales que hay ahí. Ahora, esto es algo que no había comentado antes, entonces voy a aclararlo. En todo lo que estudies, trata de definir cuáles son los puntos principales que acabas de estudiar. Y decir, a ver, estudié A, B, C, D. Incluso es una historia, como las historias del Humash. Ok, ahorita estudié en la Parashat de Bereshit, estudié primero los 6 días de la creación, que en el primer día se creó esto, en el segundo día esto, en el tercer día esto, y luego pasó a la formación del ser humano, al nombramiento de los animales. Y entonces en tu mente haz un recuento de lo que acabas de estudiar con tus propias palabras. Cuando está aquí el conocimiento es tohu vabohu, todo está revuelto.
tienes que sacarlo al mundo físico. Aquí es el mundo abstracto, aquí es el mundo físico. Cuando yo saco las cosas al mundo físico, que al principio no es fácil, la gente dice, no, es que yo no me sé expresar bien. Bueno, pues porque no lo has practicado, practícalo más. Si quieres expresarte bien, practica expresarte, ¿no? Entonces nunca lo haces, nunca vas a aprender. Entonces es algo que requiere práctica. Entonces empieza practicando expresarte correctamente. Y entonces empieza diciendo, a ver, muy bien, entonces lo que tengo que, ok, ahorita aprendí A, B, C, D, ¿no? Y sácalo con tus propias palabras. Si aprendiste Humash, lo que leíste, dilo con tus propias palabras. Si aprendiste Alajá, lo que leíste, dilo con tus propias palabras. Lo que sea que hayas leído, dilo con tus propias palabras. Eso te va a ayudar a, uno, estructurarlo correctamente en tu mente, ver si lo entendiste bien, porque a veces creemos que lo entendimos, pero no lo hemos entendido realmente. Aquí, en Tohu Vavohu, está claro, pero ya cuando sale aquí, no está tan claro. Entonces tengo que volver a leerlo y volver a explicarlo. Entonces, y más si tienes alguien con quien puedas estudiar, mucho mejor. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden contrastar ideas. Y le dices, es que sí, lo que dijimos fue esto, esto y esto. Y el otro dijo, no, ¿de qué me estás hablando? No dijimos eso, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando hay dos personas, el mismo texto lo entienden de maneras diferentes, pero eso nos ayuda a poder realmente entender el texto. Volver a leerlo, discutirlo, entenderlo. Y a veces aquí se mete mucho el ego y justo trabajar mucho las cualidades personales, etc. Siguiente punto que estábamos diciendo, el mapa de qué es lo que tenemos que estudiar es primero Humash y todo el Tanaj en general. Humash y el Tanaj. Empieza en español, empieza con 5 minutos al día. Empieza usando tu mente, que hay gente que no está acostumbrada, hay gente que solo está acostumbrado a escuchar shiurim. Y escucho y me lo dan ya todo masticado, todo digerido. Lo que yo les estoy transmitiendo aquí me tomó mucho tiempo de digerirlo y lo he dado muchas veces en clase. Por eso está saliendo tan fluido ahorita, porque muchas veces ha salido muy confuso. Y así tuvo que salir para que ahorita pueda dárselos a ustedes muy digerido. Pero tiene que empezar por algún lado. Si no estás acostumbrado a leer en general, entonces empieza leyendo 5 minutos al día y repite lo mismo. Lo que leíste, repítelo varias veces. No tienes que llegar a ningún lado. O sea, sí, quisieras llegar a algún lado, pero tu meta ahorita es entender bien. Es más importante entenderlo bien, captarlo bien, digerirlo antes que avanzar mucho. Es mejor poco con concentración que mucho sin ella. Sí, excelente, muy bien. Eso es lo que uno tendría que estar haciendo, como dice Carolina aquí, hacer un resumen, sacar valores, hago vocabulario, intento sacar conexiones con quien estudiamos. Excelente, muy bien. Y otro punto entonces, la segunda parte es Torah oral. La Torah oral ya es la explicación a la Torah escrita y puede ser ver los comentarios del Humash o puede ser ver alajá, leer libros de alajá. Leer libros de alajá sencilla donde puedo entender la alajá A, B, C, D, ¿no? Y leerlo y repasarlo muchas veces y poder repetirlo con mis propias palabras y explicárselo a alguien y que alguien más me lo explique. Eso es aprender alajá. Bien. Y lo último es profundizar. Agarra un tema y métete a profundidad en ese tema. Compra un libro que me lo diga a detalle del tema. O puede ser justo ahora sí empezar a estudiar Torah con Rashi y entender bien. Y ahora sí aquí es quebrarme la cabeza en algo. Y empieza con algo que no sea tan difícil. Empieza con algo que te sea un reto. Tiene que ser un reto para la mente. Si no es un reto, no estamos hablando de esta tercera categoría. Entonces, tiene que ser un reto para la mente entenderlo, comprenderlo, digerirlo, explicarlo. Tiene que ser más detalles, no solamente que no sea algo sencillo. A veces estamos acostumbrados a simplemente aprender cosas sencillas. Tratemos de no hacerlo así. Y, ok, ya para concluir, la verdad es que podría seguirme media hora, pero voy a tratar de hacerlo ahorita ya solamente en 5 minutos, que es consejos muy prácticos. Me faltó esta sección de acá. Bueno, vamos a hacerles rápidamente esta sección de aquí y ya concluimos, ¿no? Porque si no, entonces miren, esta es 3 secciones que uno tendría que estar buscando acceder para poder dominar algo. Entonces, uno es el lenguaje de algo, ¿no? Para nosotros, que el hebreo es un lenguaje normal, si ya tenemos las reglas básicas, entonces ahora lo que tenemos que estar haciendo es aplicando esas reglas a mi estudio, que empieza teniendo buena pronunciación. La mayoría de nosotros, que no tomamos un curso de hebreo como el que yo les ofrezco ahorita, entonces tenemos malos hábitos de pronunciación en nuestro hebreo. Y entonces cada vez que practicamos, cada vez que leemos, la regamos más y estamos imprimiendo más ese error que estamos teniendo. Entonces por eso les invito mucho al curso de hebreo. ¿Para qué? Para que tengan una buena pronunciación y cada vez que lean estén reforzando
el hebreo correcto, ¿no? Entonces, por un lado, pronunciación correcta. Entonces, ¿cómo hago esto? Es que cuando leo, muchas personas pensamos que la primera vez que leo ya voy a poder lograr todo. Leo, traduzco y entiendo. No. Vas a tener que leer varias veces. Cuando empiezas a leer en hebreo, vas a tener que leer varias veces. Y las primeras veces solamente va a ser ¿para qué? Para pronunciar bien la palabra. Puede ser que te tardes una semana en algo que a lo mejor a otra persona le tardaría 2 minutos, y así es al principio. Y va a ser, y acéptalo, y acepta que las primeras veces no estás queriendo entender nada, solamente quiero pronunciarlo bien. Y voy a escucharme, y voy a grabarme, y voy a tratar de comparar mis grabaciones, etcétera, para ver si estoy pronunciando bien. Y poco a poco eso me va a llevar a leer con fluidez. En otras palabras, en lugar de leer como niño de kinder, que tienes que leer como niño de kinder al principio, ni modo, así es el proceso. Y voy a leer sílaba por sílaba, letra por letra, y ese es parte de tu camino al principio. Y cuando poco a poco sigas practicando en leer como niño chiquito, entonces vas a lograr tener buena pronunciación y poco a poco vas a leer con buena pronunciación y fluidez. Y no va a ser al principio, no va a ser rápido, tienes que estar contento con la frustración, tienes que estar cómodo estando incómodo. En el aprendizaje es muy importante. Siguiente parte es que ya que lo leíste suficientes para que tu lengua pueda estar cómodo con la pronunciación de esa palabra, ahora sí vamos a ver qué significan las palabras, ¿no? Entonces me voy a pasar ahora sí a tratar de traducir el texto. Y esto puede ser que para algunos de ustedes no sea ahorita esto. Para muchos de ustedes van a empezar con español nada más, y van a agarrar su Humash en español, su Torah en español, y van a leerla solamente en español, y van a leer un versículo en hebreo. Y si es que ya saben hebreo, y si no, ni siquiera eso, van a empezar a aprender hebreo primero, y después ya que aprendieron el hebreo, ya que terminaron el curso de 3 meses con el Moré Aarón David de hebreo, entonces ya van a poder empezar ahora sí con la Torah, y empezar así, versículo por versículo, un versículo, ¿no? Entonces lo leo, veo que lo estoy pronunciando bien, y lo leo varias veces para empezar a fluir un poquito, traduzco cada una de las palabras, y no porque ya sé cada una de las palabras, ya puedo traducir, no. Yo ya puedo comprender. Comprensión es otra lectura más. Puede ser que esto te tomó 16 lecturas al inicio, y está bien, y todavía no comprendes, está bien, porque eso es otra lectura más, otras 4 o 5 lecturas más, que vas a dedicarle a tratar de comprender el texto. Y entonces ya que lo leíste, ya que sabes traducir cada una de las palabras, ahora sí vamos a ver qué es lo que el texto me está diciendo, y vas a tratar de explicárselo a alguien más. Y muy, muy importante, repasarlo varias veces. El Yetzer Hará principal no es del estudio tanto como del repaso, porque pues, ya me lo sé, ya lo entendí, como dijimos al principio, los sabios que decían 40 veces repetía la alajá en ese momento, una alajá muy sencilla, algo que todos podíamos entenderlo habiéndolo dicho una vez con nuestra boca, lo repitió 40 veces. ¿Por qué? Porque el repaso es lo que me va a permitir realmente ser dueño del conocimiento. Cuando no repaso, no voy a poder ser dueño del conocimiento. De consejos últimos antes prácticos. Entonces comienza recitando en español para saber bien los temas. Explica los puntos principales con tus propias palabras y solo después vea los comentarios. Eso es parte de un repaso y parte también son comentarios, ¿no? Segundo, lee poco a poco el hebreo. Trata de traducir después de muchos intentos. Lee temas de alajá cortos y repásalos varias veces. Busca comprender un tema a profundidad. Son cosas que ya hemos hablado, pero igual aquí lo estoy diciendo uno a uno. Designa tiempos para repasar. No lo dejes al azar. No lo dejes como que, sí, tengo que repasar. No. Es, ok, ¿cuándo vas a repasar? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Después de estudiar? ¿Cuándo empieces a estudiar lo siguiente? ¿En la noche? ¿Cuándo? Designa tiempos de este día o este horario son para repasar lo que aprendí. No voy a avanzar nada nuevo si no repaso primero. Que sea algo formal, fijo. Ten un jabrutá de preferencia, busca un compañero de estudio con el que puedas explicar, contrastar las ideas y que expliquen el tema aunque repitan lo mismo. En otras palabras, leímos el texto y yo digo lo que entendí y el otro repitió exactamente lo mismo. Igual es importante. ¿Por qué? Porque es a través de que yo lo explico, como ya dijimos antes, que lo puedo adquirir. Por último,
Último. Bueno, antes de eso, otro consejo más que me faltó aquí es estudia algo que te guste también. En otras palabras, deberías tener dos tipos de estudio. Tu estudio formal tiene que ser un estudio que a lo mejor no me encanta lo que estoy estudiando. A lo mejor pues, estoy estudiándolo porque sé que tengo que estudiar Humash, sé que tengo que estudiar Alajá, es como que mi obligación, pero no dejes de estudiar algo que te guste. Si te gustan los libros de Rab Shalom Arush, estudia eso. Si te gustan los libros de Rabban Idyar, estudia eso. Lo que te guste, algo que te guste, también tenlo contigo. Que te despierte esa chispa del amor por la Torah, del amor por Hashem, del amor por todo esto que estás haciendo. Entonces no dejes de estudiar algo que te guste. Y por último, hay dos niveles de estudio. Está la obligación básica que todo judío tiene de estudiar Torah y de conocer Torah, y está para aquellos que quieren adquirir la corona de la Torah. Una persona que realmente quiere adquirir la corona de la Torah, que no vamos a explicar ahorita, ya no nos da tiempo de explicar qué es eso, pero es como el nivel de los Livi'im, que no traje esa fuente aquí, que estaría bueno, pero es una persona que se dedica realmente al estudio de la Torah como su principal ocupación. Una persona así, Hashem lo va a ayudar y no pongas esto como excusa para la flojera. Hay mucha gente que se excusa en el estudio de la Torah para disimular su flojera, ¿no? Entonces le da flojera irse a trabajar, le da flojera hacer las cosas, entonces dice, no, yo me dedico al estudio de la Torah. ¿Y qué lo ves haciendo durante todo el día? En el celular, perdiendo el tiempo, entonces no excusas. Por un lado, toma la Torah puede ser algo hermoso, algo con lo que utilices para elevarte, algo que lo utilices, pero tienes que empezar primero enmedando tus cualidades de carácter. Derech Eretz Kadman Torah, las buenas cualidades preceden al estudio de la Torah. Entonces una persona tiene que primero enfocarse a decir, a ver, ¿por qué estoy estudiando realmente? ¿Realmente me preocupa si alguien sabe más que yo? ¿Me preocupa si alguien se ve que está como que avanzando más que yo? ¿Me preocupa si veo, no sé, cuáles son mis motivaciones? ¿Quiero que me llamen rabino? ¿Quiero trabajar de eso? ¿Cuáles son tus motivaciones del estudio de la Torah? Empieza investigando eso primero antes de estudiar Torah. El Gaón de Vilna dice que si una persona ve que el orgullo es lo que lo está llevando a estudiar Torah, mejor que no estudie primero, que se dedique a estudiar puro musar, pura ética, puras cosas positivas, y luego ya que empiece a estudiar Torah. ¿Por qué? Porque la Torah va a hacer que crezca esas cualidades negativas que está teniendo la persona. Entonces, revisa esas cualidades, revisa por qué estás haciendo lo que haces, y después, ahora sí, dedícate al estudio de la Torah. Muy bien, hasta aquí llegó como tal la clase. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Pueden hacer preguntas en el chat. Voy a volver a mandar entonces por un lado quien esté interesado en el curso de la Shona Kodesh, en el curso de hebreo, puede mandarme WhatsApp. Aquí acabo de mandar el enlace para que se puedan unir al grupo, pero para que puedan mandar un mensaje personal para unirse al curso de la Shona Kodesh. Y en este momento voy a mandarles el enlace del grupo de WhatsApp, que es donde mando los shiurim, donde anuncio las clases que estoy dando, etcétera, etcétera. Ahí pueden unirse al grupo de WhatsApp si todavía no son parte de él, para estar al tanto de las clases que doy y de las clases que mando, que grabo, etcétera. Entonces, preguntas. ¿Cómo puedo averiguar por qué quiero estudiar Torah? Muy, muy buena pregunta. Deberíamos hacer una charla al respecto, pero la respuesta corta es empieza viendo qué es lo que te mueve, cuando tienes más ganas de estudiar, cuando ves a alguien más que está, no sé, ve sintiendo. Hoy justo dimos una clase que puede tener un poco de relación con esto, ¿no? Se los voy a mandar, que es acerca del razón, y a ver si les ayuda para eso. ¿A qué hora serían las clases de hebreo? La idea es que sean como en las tardes, como a la hora de esta clase, Bezrat Hashem. La idea es que sea como a esta hora de 6:45 aproximadamente, aunque puede variar por los horarios del rezo. Y si hay mucha gente que no le funciona este horario de 6:45, entonces podemos ir viendo, crear otro grupo si es que hay suficientes personas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Manden su pregunta ahorita o después en el chat personalmente. También pueden mandar preguntas directamente. Para todos los costos y para todo me lo pueden mandar WhatsApp y ahí les doy toda la información. Si alguna persona no puede pagar el costo completo,
no se quede afuera, pueden pedir alguna beca y Besrat Hashem va a haber suficientes personas que puedan ayudar a generar el costo del curso y que podamos dar becas para las personas que no tengan a lo mejor la posibilidad de dar su cuota completa. Los días del curso están pensados que sean los domingos y los miércoles. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Pues muchas gracias a todos los que se conectaron, todos los que estuvieron presentes. Adelante, Yael, puedes abrir tu micrófono. Buenas noches, soy Yair, soy el hijo de la señora Yair. Una Ah, pregunta, sí. ¿a las clases de hebreo va a enseñar básico? O porque yo ya, Baruch Hashem, ya puedo leer, pero no entiendo, puedo leer lento, con Nikudot. Tenemos pensado dos cursos. Uno es para personas que ya saben leer, que es el curso avanzado, y otro es que está pendiente de ver que se junte la cantidad de personas suficientes, y otro es el curso desde cero. Entonces, para una persona que ya sabe leer, que tiene que ya saber leer fluido, digamos, para entrar a este curso de hebreo, o sea, no fluido, pero por lo menos o sea, estar leyendo no como niño de kinder todavía, ¿no? Entonces esto ya es como que la idea es que sea el curso muy, muy específico, ¿no? Va para personas que ya están a un nivel avanzado y son las reglas gramaticales más fuertes. Pero la otra es el curso para personas que están todavía apenas en curso leyendo poco a poco y a esas personas todavía les sirve el curso básico. Y cuando usted en su WhatsApp nos contactamos para las clases avanzadas, ¿no? Correcto, me pueden mandar mensaje y yo ahí les contesto. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta de la clase o de algo en específico? También pueden mandarme preguntas al chat personal y ahí les puedo mandar toda la información. Muy bien, que tengan todos una excelente semana y gracias a todos por estar presentes. Nos vemos. Shabbat tov.